Grabando. Bueno, buenas noches, muchachos, ¿cómo van? Espero que todo bien. Hola, profe. Bien, profe. Todavía hace falta algunos, ojalá que se vayan conectando. ¿Toca poner la cámara? No ¿Qué hay dije? necesidad, Ah, tranquila. ok, yo sí dije. Porque... Sí, No hay Jennifer, necesidad. ponla. Pues, si te diste cuenta, Porque me da Sofía pena que la gente y empiece Katherine eso. nos quitaron el gusto de verlas en vivo, entonces, eso. Son 20 tokens. Uy, Entonces, sí. Entonces, bueno, pues, no hay problema. Sofía. Entonces, en ese caso, los que se pierdan esta clase, pues van a tener el gusto de verme a mí. Bien. El objetivo de esta clase es empezar a ingresar a la parte del Poder Ejecutivo y que empecemos a ver todas las generalidades del Poder Ejecutivo tal cual como lo vimos con el Poder Legislativo, la parte del Congreso, la parte del Consejo y algunos conceptos que vimos la semana pasada de asambleas departamentales, que al final de cuentas pues son básicamente lo mismo que las otras dos entidades. Lo que pasa es que el Congreso, como es una entidad nacional, pues obviamente nos interesa verla y me quise centrar más que todo en la entidad local, que es el Consejo Distrital, el Consejo de Bogotá, que es la más cercana, la que más a la mano tenemos, digámoslo, para hacer un estudio del tema de poder legislativo. En el tema de las asambleas, ustedes me dirán, no, pero profe, no vimos ese tema de las asambleas. Digamos que es básicamente los mismos conceptos de Congreso y Consejo. Lo único que cambiaría sería el nombre de las leyes, porque pues ya no se llamarían leyes ni proyectos de acuerdo, sino ordenanzas, ¿de acuerdo? En las asambleas departamentales lo que se hacen son o se discuten proyectos de ordenanzas, ¿vale? De ahí para allá, todo es básicamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, digamos que les dejaría a ustedes, muchachos, que investigaran, por ejemplo, el tema de mesa directiva, quienes componen en este momento la Asamblea de Cundinamarca, que es la que nos queda más cerca, digámoslo así, para que ustedes tengan ya o aclaren o terminen de aclarar el tema de poder legislativo. Sin embargo, me parece que es más importante conocer la entidad más cercana que tenemos, que es el Consejo Distrital, y la entidad de ámbito nacional, que es el Congreso de la República. ¿Vale? Fuera del aire, voy a decirlo de esa manera, les había pedido que armáramos un concepto y aterrizáramos un poco para entrar a la parte de poder ejecutivo, que aterrizáramos un poco en lo que, en el concepto que ustedes tienen en este momento de los diferentes actores del poder ejecutivo. Llámese presidente de la República, alcaldes, gobernadores, ministros del despacho, secretarios distritales, secretarios de las gobernaciones, ¿cierto? Y entidades administrativas nacionales, que son las que componen todo el grupo del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, me gustaría escuchar el concepto de cada uno de ustedes acerca de la actuación y aterrizarlo un poco a la realidad que estamos viviendo en cuanto al tema de esta crisis sanitaria. ¿Quién quiere empezar a dar su concepto? De a uno, no van a colapsar el Zoom, ¿vale? Bueno, ¿quién se animó, Katherine? O yo. Pues Pues usted digamos habló que, primero, Wilmer, bien pueda. no, pero es que vi que Katherine había desactivado ahí activado el micrófono, entonces yo que iba a Bueno, hablar usted de eso. habló Bueno, primero. Primero tú, entonces sigue, compañero. digamos que grosso modo frente al tema que se está viendo frente a la situación, sí, o sea, me he dado cuenta que digamos, el presidente como tal no tiene ni voz ni voto fuerte frente a las decisiones. Es decir, que depende mucho de todos los ministerios también para tomar una decisión. He visto también que ha habido como más actividad por parte de gobernadores y alcaldes locales que más por parte de la presidencia. Entonces, digamos que
se alcanza a ver un poco que las alcaldías y gobernaciones no tienen como esos nexos con grandes empresas y demás, o sea, no tienen, pueden tomar propias decisiones propias, lo que no hace el gobierno, porque el gobierno depende mucho de que si toma una decisión está afectando a cierta parte o que afecta a los banqueros y cosas así, mientras que digamos que he visto que las gobernaciones y las alcaldías son un poco más independientes en cuanto a la toma de decisiones. Sí, entre otras cosas porque digamos que luego de la declaratoria de emergencia en cada uno de los estamentos territoriales, llámese los municipios o los departamentos, pues digamos que las alcaldías tienen cierta autonomía, perdón, el Poder Ejecutivo tiene cierta autonomía para decretar algunas disposiciones con el fin de confrontar única y exclusivamente la emergencia que está ocurriendo, ¿vale? Por eso se llama un estado de emergencia o se decreta el estado de emergencia para que el Poder Ejecutivo tenga poderes especiales para poder decretar estrategias alternativas, políticas, encaminadas a superar esa emergencia. No quiere decir que ellos se van a tomar el poder a las malas, porque entonces, pues yo, listo, decreto un estado de emergencia, yo, presidente de la República, suponiendo eso, decreto un estado de emergencia y entonces empiezo a mover la economía, empiezo listo, entonces autorizo a la policía como comandante máximo del ejército, entonces autorizo que el ejército se tome las calles y yo mando, ¿cierto? Eso no se puede hacer, porque en un estado de emergencia, el Poder Ejecutivo está para atender la emergencia única y exclusivamente. Y por eso se puede tomar algunas atribuciones para decretar iniciativas que sirvan única y exclusivamente para la emergencia. Por eso, Wilmer, yo quiero entender su concepto en el sentido de que lo que usted está diciendo es que se han movido más en las regiones los alcaldes y los gobernadores para atender esta emergencia o esta crisis humanitaria. Sí, exactamente. Han tenido como un poco más de independencia en cuanto a la toma de decisiones. O sea, se ha visto como más agilidad o más preocupación, digamos, por parte de gobernadores y alcaldes locales, pues obviamente porque su población es más pequeña y la toma de una decisión no va a afectar tanto a un país. Simplemente si afecta, afecta pues a cierto número de personas. Pero digamos que sí, es como eso, la independencia que tienen más de gobernadores y alcaldes que pues la presidencia como tal. Vale, Sofía, ¿me ibas a decir algo? En ese caso de las tomas de decisiones de alcaldes y demás, cuando Claudia López llegó a decir que por un mes iba a dar todo el tema de los servicios públicos, digamos, entre comillas, que gratuito, y después dijo que no, que porque entonces se lo hacían acá en Bogotá, lo tenían que hacer directamente en otras ciudades principales. Siento que eso sería como una excusa o si es verdad. Digamos que O sea, ya, sí se podría por hecho, porque digamos que otras ciudades sí están tomando sus propias decisiones en Medellín, Cali y demás. Bueno, sí, digamos que ella sí podría tomar la decisión de suspender los pagos de servicios públicos, ¿cierto? O de aplazar el cobro de los servicios públicos en la ciudad, pues para permitirle a la gente que un alivio financiero y que no paguen el servicio para que tengan plata para utilizarla en mercado o en otra cuestión, ¿cierto? Sobre todo porque hay gente que queda muy afectada por esta para, digamos así, del trabajo. Pero digamos que la información que dio la alcaldesa Claudia López en su momento fue apresurada, podría yo decirlo, porque para poder tomar esa decisión tiene que primero el presidente decretar una suspensión en los cobros de los servicios públicos, ¿vale? okay. Entonces, mientras el presidente de la República no dé permiso, no se puede. Y hasta el momento, la presidencia todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto.
no sé, no sabría decirte ni explicarte por qué razón no, porque en otros países sí se han tomado esas decisiones, ¿cierto? Pero pues, digamos que Pero alguna razón tendrá. En Brasil, escuché, no sé si es verdad, es que vi la noticia por ahí, que en Brasil el presidente les dijo como los que tienen que trabajar salgan a trabajar, pero pues con las precauciones. O Pues sea, ¿podría eso básicamente, llegar a pasar acá en Colombia después del 13? pues a ver, Por Realmente el puedo tema decir económico algo. del país. Es que yo digo que pronto puede funcionar esto hasta el 30 de abril y bien, chévere. Pero ya después de ahí siento que tanto económicamente el país no va a dar para eso y tampoco las personas, digamos acá en mi barrio, hay una parte como de comercio y eso, y los restaurantes los tenían cerrados, pero ellos decidieron abrirlos y atender la gente pues, por domicilios, o sea, solamente para llevar. Y no los entiendo, no dice como que irresponsables, porque pues es mucha gente que tú vas a recibir y muchos aromas, muchas personas y esas cosas. Pero pues es que también es pensar en que ellos cómo van a sobrevivir de eso y tampoco piensan en ellos, como los independientes, las bueno, personas que tienen ese tema. Puedo ser abogada del diablo, así como dicen. dale, dale. Lo que pasa es que, bueno, yo lo veo de la siguiente manera, y yo sé que pues de cierta manera la gente cree que eso es como muy sencillo y fácil de hacer. En las entidades del Estado se hace un presupuesto anual con anticipación el año anterior. Entonces, Sí, digamos que los dineros que se tenían presupuestados tanto para sueldos, como para contratos, como para obras, como para todo eso, hasta la dotación, todo, en fin, y hasta para emergencias, con esto que sucedió ahorita, o sea, ya se superó. Entonces han tenido que mirar de dónde agarrar plata porque realmente nosotros, pues independientemente de la corrupción, de eso que no es tema nuevo, o sea, eso viene de presidencias anteriores, o sea, entonces, digamos que ahorita con este estado de emergencia, ¿qué es lo que se están dando cuenta? Que digamos, la famosa ley 100 no funcionó, están mirando cómo hacer esa reestructuración también en cuestión de salud, reestructuración en cuestión de cada uno de los ministerios, porque hay cosas que supuestamente se crearon con un buen fin, pero a la hora 20 no. Y lo que están haciendo es pagar excesos en contratistas, en mil y un cosas, y ahorita están mirando literalmente de dónde sacar la plata porque igual el país no está produciendo. Entonces eso no es como un tema de, hagamos esto de esta manera teniendo en cuenta que Colombia es un país que aunque tiene mucha naturaleza, la población es muy pobre. O sea, son muy pocas las sí, personas claro. que producen economía en el país. Digamos que pues el señor de Arturo Calle, él y los de Crepes and Waffles decidieron, digamos, seguirle pagando a sus empleados, pero eso también tiene, pues lo digo de cierta manera, tiene una doble intención porque que ellos hagan esto, digamos, también los empleados que ellos tienen, a ellos se les rebajan impuestos, ¿sí? Y por eso es que a la hora de si van a hacer una declaración les salen ceros. Entonces, digamos que realmente, o digamos las donaciones que uno hace en el Éxito o en los supermercados, son cosas que no van a decir es que Julanito de tal está ayudando a la fundación, sino que el supermercado y los riquillos aquellos, con eso les rebajan el impuestos y a la hora 20 eso lo termina pagando uno. Y por eso es que la clase media es la que se ve más afectada porque ahorita digamos, bueno, a los de estrato 1 y 2 les han ayudado y les han dado ahorita los mercados, están mirando cómo gestionar todo eso rápido, pero a la hora 20 de estrato 3 y 4 que somos los que llevamos del bulto siempre, porque siempre ha sido así, realmente no vemos una solución y que son las personas que trabajan independientes, que tienen su microempresa, que tienen su negocio, su tiendita, que tienen que mirar de dónde eso que viven de un arriendo y todo eso. Entonces, es una cosa que es muy densa como para pensar y todo eso y no es una decisión tan fácil de tomar porque también o sea, yo digo que ahorita eso Ven, y el tema, digamos que de la agricultura y eso además, o sea, ¿eso afecta, a ellos ahorita les afecta mucho o no? Ahorita sí está full.
Lo que pasa es que mira de cierta manera y es algo que es tenaz porque realmente los agricultores venden la comida muy barata. Si uno se pone a ver los programas que dan a las 4 de la mañana del agro y todo eso, ellos venden la comida muy barata. Entonces, ¿qué es lo que hace que a nosotros supuestamente se suba en un momento de crisis? Es como que las personas inescrupulosas que quieren ganarse como muy avivazmente el 200% sobre el valor neto del producto, le suben y cobran ahí el transporte, que los peajes, que los transportadores, que esto, pero realmente al campesino como tal le están dando una muy mínima cuantía. Y por más que el Estado trate de ayudarlos, ellos tienen que pagar la vacuna de los grupos al margen de la ley, aparte de eso pagar los impuestos, fuera de eso comprar las semillas, fertilizantes, y es algo que la gente no dimensiona, no ve, y por eso es que cuando ellos salen a, o sea, salen a protestar de cierta manera o, o quieren ser escuchados, la gente no apoya y les da la espalda. Y en estas situaciones es donde uno dice, caramba, si ellos no producen y ahorita se está dañando mucho mercado y todo eso porque para transportarlo, para traerlo acá a Bogotá les están cobrando mucha plata y ellos dicen, pues por eso es que están ellos por redes sociales, los que saben, porque no todo el mundo sabe de redes sociales en el campo, están dando teléfonos, están reuniendo para que tengamos un trato directo con ellos, sin Ujú. tener intermediarios. Entonces es Hacer como, las compras y ahí Lo en que ese pasa es caso, que si yo haría las compras, en ese caso, el que cubre, digamos, envíos y todo son ellos o... exactamente. Sí, Y correcto. eso es lo tenaz. Por eso es que ellos no han podido tampoco, se está desperdiciando la comida en el campo, porque por más que ellos quieran ayudar y colaborar para que las ciudades no se queden sin comida y Sí. dar la comida muy barata, los que están ahorita cobrando y están mirando como, porque no están pagando peajes, son los transportadores. Por eso es que también, pues, por lo que en las planeaciones que tenía la ministra es que quería activar lo de la vía férrea, para que no solo depender de los camioneros y que si ellos hacen paro, pues no solo, o sea, decir, hay la vía férrea para transportar los alimentos, o hay otros medios Y de es. transporte como la navegación y todo eso, pero entonces son cosas que la gente no se fija realmente, que son pequeñas, pero son muy complejas y nos abarcan y nos pueden complicar la vida. Digamos que esto que está sucediendo ahorita es un sacudón porque están mirando como tal cómo quitarlo de la ley 100. Digamos, Ujú. ahorita las convocatorias que estaban saliendo por Simo, digamos, también eso es plata. Imagínate, mismo estado pagando al mismo estado para que hagan las pruebas, para que alquilar, o sea, esto es mucho trámite que a la hora 20 no funciona porque se pierden recursos de esa manera y es muy complejo. Entonces ahorita están mirando cómo reestructurar absolutamente todo en el Estado, porque a nosotros ya nos hicieron una capacitación esta semana, 2 reuniones, 3 realmente, sobre cómo piensan reestructurar todo para poder, uno, generar trabajo ahorita que pase este momento de crisis, porque ahorita la tasa de desempleo subió hartísimo, y Ajá. dos, para que la economía no se afecte tanto, ¿sí? Y están mirando también cómo ayudar a las personas independientes y todo eso. Por ejemplo, si alguno de ustedes es pues trabajador independiente y se quedó eso, si ustedes han cotizado en cajas de compensación, miren porque tienen derecho también para poder reclamar un subsidio de desempleo, sobre todo en estos momentos, ¿sí? Y Correcto. pero muchas veces el desconocimiento de las cosas y la mala información hace que la gente juzgue sin realmente analizar lo que está sucediendo. Eso no es fácil, no Sí, es sencillo. entre otras cosas porque esto realmente es una crisis que nos tomó a todos por sorpresa. O sea, yo creo que incluso países más desarrollados que nosotros se lo tomaron muy con calma. Yo diría que con un desdén y una desidia absoluta, caso Estados Unidos, caso Sí, México, caso Brasil, ¿cierto? Que son tal vez los más representativos. Y por ejemplo, Chile Estados Unidos también. ya superó el récord de muertes diarias. Ellos en su afán de ser los número uno en el mundo en todo, ya son los número uno en contagiados y ayer superaron el récord diario de muertes
en un solo día. Entonces, es una crisis. Ahora, lo que dice Jennifer es muy cierto en muchísimas cosas y no es ser abogado del diablo, ni mucho menos, porque es que hay que ver la crisis desde todos los puntos de vista. Y, por supuesto, se tiene que necesariamente aumentar la producción, pero va a llegar un momento en que no va a haber nada más que producir porque lo que ya se produjo, ya se cosechó, ya se vendió, comillas, ¿cierto? Y si esto se mantiene, pues va a haber, o necesariamente va a haber una escasez, ¿cierto? La gente lamentablemente no ha tenido esa educación de crisis porque no nos ha tocado una guerra mundial, no nos ha tocado una tragedia más grande. Entonces, pues la gente inmediatamente del pánico salió a comprar, salió a acaparar y tienen que también las grandes superficies, los grandes supermercados abastecerse y pues tienen que echar mano del campesino, le compran a unos precios absolutamente irrisorios que ellos después terminan vendiendo al doble o al triple, algunos inescrupulosos. Yo los llamaría de una forma más peyorativa, pero pues no lo voy a decir porque pues estamos en clase, ¿cierto? Pero es tremendo. Y esto lo que refleja, muchachos, para que nos vayamos dando cuenta, es que somos muy frágiles. Nosotros, los países de esta parte del mundo y los países del tercer mundo y los países que estamos en vía de desarrollo todavía, somos muy frágiles de todas maneras. Y esto lo que nos desnuda es una serie de errores y de falta de políticas y de corrupción y de todo que uno como ciudadano termina aterrado de las cosas de todas las cosas que nos hacen falta y de lo supremamente frágiles que somos en economía, en políticas de trabajo, en políticas de salud. Nuestro sistema de salud lamentablemente ha sido y si no cambia será lamentable, triste. Es muy triste que aquí en Colombia, aparte de que es el enfermero, el médico, el que le toca ir a poner el pecho a las balas a la situación, atender a los enfermos, enfermarse también, terminen siendo discriminados. Es una cosa también de falta de educación tétrica. Entonces todas estas crisis, todas estas situaciones, si esto hubiera sido una guerra, por ejemplo, pues tal vez estaríamos hasta peor, pero todas estas crisis terminan desnudando unas fragilidades tremendas a causa de descuidos en estrategias, ¿vale? Pero bueno, no nos salgamos tanto del tema, muchachos, encaminemos nuevamente este conversatorio en cuanto a eso. Catherine, ¿me va a decir algo? Y yo quería preguntar una cosa con respecto a esto que estamos hablando. ¿Cuáles son las probabilidades? O sea, según lo que usted conoce y pues si se entiende el país, ¿qué va a pasar después de todo esto? Después de esta recesión económica, digamos, por ejemplo, lo del dólar que esté arriba, todo esto en qué nos va a afectar en 2, 3, 4 meses. ¿Cómo nos ve? Es que yo pienso que vamos a estar re mal, pero pues no sé cuál es su visión. Pues la verdad, aquí lo que hay que empezar es a tratar de recoger los pedazos, porque claramente lo que se ha tratado de hacer por parte del gobierno central y de los gobiernos locales, pues ha desnudado unas fragilidades tremendas, lo que decía ahorita, ¿vale? A corto plazo, yo creo que la cuarentena debe seguir y va a seguir, ¿sí? ¿Eso qué va a generar? Lo que decía Jennifer hace un rato. Eso va a generar que las empresas, pues, tengan que tomar medidas mucho más crueles en cuanto al tema de trabajo, ¿cierto? Entonces habría que mirar las opciones. Está la opción de otorgar vacaciones no remuneradas, que eso tendrían que negociarlo con los trabajadores y eso podría provocar una rebelión de los mismos empleados y pues obviamente todos los problemas que eso causa, ¿cierto? Va a haber una desaceleración tremenda de la economía, por supuesto, porque ya los temas productivos de exportación, que son al final de cuentas los que generan los ingresos económicos al país, pues se van a ver reducidos al mínimo. Entonces, el petróleo,
En Colombia ya no se va a vender como se vendía antes. Aquí se vendían más o menos 500.000, 600.000 barriles de petróleo al día. Yo creo que eso se tiene que reducir. Por lo tanto, la generación de ingresos por parte del petróleo, que es el producto más importante que genera ingresos al país, y esto para que ustedes lo sepan, muchachos, y ya lo deben saber, pues se va a ver reducido, ¿vale? Obviamente, al haber una reducción de la generación de economía, pues va a haber una devaluación necesaria del peso. Eso quiere decir que es muy probable que el dólar siga subiendo, ¿cierto? Aunque como las demás economías del mundo están también a la baja, pues no sé qué tan equilibrado pueda ser, ¿sí? O sea, no sé qué tanto pueda pasar. ¿De acuerdo? Eso. En el tema social, pues hay que ver qué tanto nos va a afectar psicológicamente a los colombianos esto, de estar encerrados, de no poder ir a visitar a las familias, de acostumbrarnos tanto a quedarnos en la casa, pues que ya pues no vamos a querer conversar personalmente con alguien, ¿cierto? Entonces, hay que ver qué va a pasar, ¿sí? Con eso. En materia de, a ver, ¿qué más? Digamos que eso va a ser un sinnúmero. Bueno, tú me preguntabas, Catherine, por el tema económico, ¿cierto? Sí. Listo, supongamos que pasa esta vaina y que hay que reactivar la economía. Lo primero que hay que hacer es reactivar el tema laboral, ¿sí? Profe, Entonces, no sé en qué capacidad van a quedar las empresas de pagar sueldos, de reactivar trabajos, ¿sí? Eso digamos, obviamente va a aumentar, pero en un número mayor ya está pasando, como decía Jennifer, la tasa de desempleo se va a aumentar ampliamente y es un tema que no se va a solucionar en 2, 3 o 4 meses. Probablemente pasarán 6, 7, tal vez un año para poder reactivar o para poder recontratar a los que perdieron el trabajo, que tendrían el derecho de volver a sus labores, pero no sé cómo van a quedar las empresas después de todo esto. Yo me imagino que las empresas que siguen pagando sueldos ahora, pues en algún momento tendrán que decir, no, ya no podemos, no nos alcanza. Aquellas empresas a las que se le otorgó ayudas por parte del gobierno, pues el gobierno tendrá que ver de qué manera vuelve a recaudar ese dinero. Necesariamente las entidades del Estado tendrán que entrar en una recesión, ¿cierto? Porque Sí, pues, exacto. como lo decía Aparte Jennifer, que no, perdón, y te interrumpo, profe, sí, aparte tranquila. porque en muchos de los ministerios aún no hay uso considerable de la tecnología. Y esto ha Correcto. hecho y aparte porque la gente es muy mayor, la gente joven no quiere trabajar en oficinas, por así decirlo, de cierta manera, y la gente es muy mayor y no toma tan bien el aprender a las tecnologías y siempre, aunque esta administración ha querido implementarla, la gente se resiste mucho al cambio. Ahorita porque tocó y la gente a las malas le ha tocado aprender, pero es fuerte, digamos ahorita como tal, están mirando porque digamos en mi caso, en mi trabajo, lo que yo hago como tal se frenó. Yo estoy haciendo otras cosas de otras áreas porque mi aplicativo depende del Ministerio de Hacienda y Ujú. eso no se ha logrado coordinar para que yo lo pueda manejar desde mi casa, para que mi jefe me envíe mis carpetas O sea a que la tú sigues casa. yendo al trabajo, a No, tu oficina. no, yo estoy acá en casa, aparte porque me dio la bronquitis y todo eso, Sí. y estoy ayudando con el grupo de pensiones para enviar unos archivos a Colpensiones. Ah, ok, ok. Entonces es complejo, o sea, porque no, y mi trabajo se está acumulando, porque las solicitudes siguen llegando, la gente ahorita se quiere pensionar más rápido y todo eso. Y pues están mirando cómo tomar medidas, pero realmente esto, como dicen vulgarmente, cogió a Colombia con los calzones abajo. Sí, sí. Entonces es muy denso, aparte porque, digamos, lo digo porque en mi familia hay muchas personas que trabajan independiente en otras ciudades y eso, y hay gente que se la ha tomado muy deportivamente, no cumple lo de la cuarentena, sale, y eso, que gracias a Dios en las partes más calientes de acá de Colombia
no se ha dado como es, digamos, una parte del Putumayo y en Barranca Bermeja, no ha llegado allá, no sé, yo creo que es por la temperatura que es muy elevada, entonces, pero igual, sin embargo, eso va a demorar mucho y yo creo que igual muchas personas, no sé, van a sufrir de ataques de pánico o ansiedad también por el tiempo que permanece uno en casa y no saber manejar, digamos, esas cosas. Pero igual, de paso, si Sí. necesitan ayuda psicológica, tengo una amiga que está dando charlas, pues consultas y todo eso así, sin cobrar. Vale, ¿Listo? bien. Sí, todo lo que sirva para ayudar, de verdad, chévere en Me ese pasa ahí aspecto. el número de su amiga Jennifer. Porque Bueno, sí, sí, sería bueno que de pronto ahí lo compartieras en el grupo, en un caso Les que pronto dejé alguno una. necesite, ¿sí? sí. Porque de verdad, vuelvo y digo, es algo que afecta. No todos estábamos acostumbrados a quedarnos tanto tiempo en la casa. Yo, por ejemplo, debo admirar a los que No, son voy. padres de familia, debo admirarlos porque las estrategias que han, en este tiempo han tenido que ser más padres todavía, mamá y papá, o incluso los que son papás o mamás solteros, pues que les ha tocado, pues obviamente no es fácil estar con los niños, sobre todo si son niños pequeños, no es fácil tratar de entretenerlos, tratar de educarlos, acompañarlos, ¿cierto? Porque pues uno ya tenía un ritmo de Cierto. vida, digamos que ellos iban al colegio, ¿cierto? Y tenían unas horas allá y pues uno hacía sus cosas y su trabajo y toda la vaina y uno como que no se preocupaba tanto, pero en ese orden de ideas ya les ha tocado, los que pues tienen la posibilidad de teletrabajar, les ha tocado trabajar en la casa, estar pendiente de los hijos, aparte de todo, cocinar, en fin, toda esa cuestión. Y eso puede llevar a un desgaste. No, no estamos adaptados, toca adaptarnos a las malas. Entonces, sí, lo que dice Jennifer es cierto. Creo que, y sigo insistiendo, muchachos, en que estas crisis desnudan muchas de las falencias políticas administrativas de los gobiernos, pero también las falencias sociales de la gente, porque hay gente que dice que, no, se la pasan diciendo, no, no, si yo soy muy buena gente, yo soy una berraquera y esto y lo otro, pero a la hora de verdad de ser solidarios, nada. Son discriminadores, son xenófobos, le desean el mal a todo el mundo, ¿cierto? Gracias, profe, sí, tiene toda Entonces, la razón. en ese orden de ideas, no, no lo digo por nadie en especial, no sé, el que se sienta aludido, qué pena. No, pero sí es cierto, es que eso es una realidad que también vivimos hoy en día, o sea, teniendo en cuenta que estamos bien vueltos de mierda a nivel mundial, eh, con una crisis, encerrados, sin plata, sin trabajo, y la gente sigue siendo egoísta, no les importa nada, siguen siendo muy, ¿cómo se dice? Como ensimismados. Sí, sí, sí. Primero yo, segundo yo, tercero yo y el resto que parce. O sea, aquí en Colombia podríamos dar para todos, pero el egoísmo y la envidia también nos tiene muy jodidos. Exactamente. Entonces por eso yo siempre, o siempre voy a pensar que en esta situación, lamentablemente, el peor enemigo de la gente es la misma gente. Ujú. ¿Sí? El peor enemigo del colombiano históricamente ha sido el mismo colombiano, porque el colombiano no se apropia de sus valores, no se apropia de sus compañeros, de sus conciudadanos, ¿cierto? Sino que tiene una posición muy individual y muy cómoda ante la vida. Lo decía incluso Jaime Garzón hace ya casi 20 años. Antes de que lo mataran, él ya hablaba de la posición cómoda individualista que tienen. Revisen y verá, por favor, les recomiendo mucho, revisen las posturas que tenía Jaime Garzón en cuanto al tema social en Colombia y uno revisa eso y son absoluta y totalmente válidas a estas alturas, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que hay que tener más adelante ahora va a ser, vamos a tener que tener demasiada calma, paciencia no, porque la paciencia se acaba, yo jamás le aconsejo a la gente que tenga paciencia, pero lo que hay que tener es mucha calma y sobre todo mucha fortaleza mental.
y confiar en las decisiones de los que las tienen que tomar. Así no nos gusten, pero pues Ay, tenemos que profe, por confiar en debajo de la ellos. mesa, profe, por debajo de la mesa lo están tomando. Por eso. Entonces, Algo sí, que ya por ahí que se esa es la ve, mala costumbre que algo tienen supe y nuestros gobernantes, esto se va a lamentablemente. poner peor. No tanto la epidemia, sino otras cosas. Sí, o sea, no es tomar una posición negativa, apocalíptica, sino que pues hay que Profe, ya tengo un revestirnos de minuto. mucha calma y de mucha paciencia y decir, bueno, vamos, esperemos lo que venga y ojalá que sea lo mejor. Esperemos, ¿vale? Bueno, muchachos, nos queda menos de un minuto para terminar esta reunión. Vamos a tomarnos un descanso, una pausa, nuestra acostumbrada pausa. 10 minutos, vamos a tomar agua, lavarnos las manos y volvemos para empezar ahí sí a hablar de generalidades del tema del Poder Ejecutivo, ¿vale? Muchas gracias por la charla. En 10 minutos regresamos nuevamente, nos volvemos a conectar, ¿vale? Listo, profe.